Al día de hoy existe una tendencia donde las personas tienden a gastar de forma impulsiva y emocional sin darse cuenta. Y la causa es que el neuromarketing nos tiene reprogramados a consumir de esa forma. Te invito a que te quedes este video para poder cambiar esa tendencia. Estás en tu casa, no quieres hacer absolutamente nada, solamente ver televisión y comer carbohidratos. ¿No te pasa que algún día estás triste y solamente te quieres desahogar y necesitas a alguien que esté ahí a tu lado que solamente te dé esa sensación de confort? ¿No te pasa que la persona que tienes a tu lado que dice, vamos, que tú puedes, tú tienes energía, lo vas a conseguir? Yo creo que en ese momento está bien que te apoye, no lo veo mal, pero en ese momento lo que tú estás buscando es una respuesta, una solución. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Alberto Rivas García, fundador de Cambiemos Tendencia. Soy contador con más de 10 años de experiencia y actualmente soy coach financiero. Y hoy le quiero hablar de algo muy importante, que es cómo el neuromarketing le vende a tu cerebro y no a ti. Es muy interesante y te preguntarás a qué me refiero. ¿Y no te ha pasado que alguna vez cuando vas al mall con un plan, una estrategia, terminas comprando otra cosa? ¿O vas al supermercado con una lista y terminas comprando más de lo normal? Bueno, eso es porque el neuromarketing le está vendiendo tus emociones y no a ti. Entonces el día de hoy te quiero hablar sobre cómo pasa, qué sucede en tu cerebro y cómo te puedes vacunar o cómo puedes aumentar tus defensas para que eso no te ocurra. Primero que nada vamos a hablar con la teoría o de dónde viene esto. Bueno, en los principios de los años 60 se creó la teoría del cerebro triuno del científico Paul MacLean, donde habla que nuestro cerebro está compuesto por tres, que es el cerebro reptiliano, después tenemos otra capa, se llama el cerebro límbico y por último tenemos el cerebro racional. Imagínate que tu cerebro es como una cebolla que tiene capas. Tenemos el cerebro reptiliano nuevamente, el cerebro límbico y por último el racional o el neocórtex. Bueno, te voy a hablar un poco en qué consiste cada uno y cómo trabajan en ti. El cerebro reptiliano es el más antiguo y básicamente lo que le importa es que tú te alimentes, la reproducción y la seguridad. Eso quiere decir que no te ha pasado muchas veces que estás en tu casa, no quieres hacer absolutamente nada, solamente ver televisión y comer carbohidratos, papas, snacks, comida chatarra. Bueno, ese es tu cerebro reptiliano diciéndote, vamos a ahorrar energía y nos alimentemos. Básicamente es eso. Tenemos el segundo cerebro, que es el límbico. Él se encarga de tus emociones. Por ejemplo, ¿no te pasa que algún día estás triste y solamente te quieres desahogar y necesitas a alguien que esté ahí a tu lado que solamente te dé esa sensación de confort, de que te escuche sin juzgarte? Bueno, ese es tu cerebro límbico intentando calmar esas emociones. Y por último, tenemos el neocórtex, el cerebro racional. Ese es el más joven de todos y es el que se encarga de analizar datos, es como el más inteligente, el cerebrito. Pero sucede algo, que él es el que siempre llega de último. Entonces hay que buscar la manera de que él siempre llegue un poco antes. Ahora vamos a hablar de una cosa, que cómo estos tres cerebros muchas veces disocian o se entran en conflicto. Por ejemplo, ¿no te ha pasado que alguna vez estás triste? Vamos a hablar de un ejemplo del cerebro límbico con el racional. ¿No te pasa que estás triste, te quieres desahogar y tu pareja o una figura materna lo que hace es juzgarte o darte un consejo? Tú en realidad no necesitas eso, ¿cierto? Tú lo que necesitas es que esa persona te sienta tus emociones, que te apoye, y no lo que estás buscando es que te juzgue, que te diga yo te lo dije, o sencillamente que te dé una solución. Eso no es lo que tú estás buscando y sucede, ¿correcto? Bueno, también está el otro caso, que por ejemplo estás buscando una problemática. Imaginemos el caso contrario, el cerebro racional con el cerebro límbico. Digamos que tienes un problema donde quieres buscar la solución. Tienes una pregunta en tu cabeza que no consigues la respuesta. Lo que tú menos estás buscando es el apoyo. ¿No te pasa que la persona que tienes a tu lado que dice, vamos, que tú puedes, tú tienes energía, lo vas a conseguir? Yo creo que en ese momento está bien que te apoye, no lo veo mal, pero en ese momento lo que tú estás buscando es una respuesta, una solución. Y muchas veces es lo que tú buscas. Oye, mira, yo creo que deberías irte para acá, ¿por qué no mejor haces esto? Esa es la respuesta que necesita un racional. Entonces, básicamente, así es como congenian los cerebros. Saben qué respuesta quieres para que se pueda activar. Y en los años 90 fue donde nació el neuromarketing, que básicamente hicieron que estudiaron el cerebro triuno y lo lograron implementar hacia las ventas. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, básicamente, si ves comerciales donde hablan de solo por hoy, colocan una modelo muy sexy o sencillamente te colocan olores, le están vendiendo el cerebro reptiliano. Si básicamente en un comercial, en una publicidad te colocan, te vas a sentir sentido de pertenencia, te vas a sentir famosa, grande,
vas a estar muy contento con lo que vas a comprar, le están vendiendo a tu cerebro límbico o el emocional. Ahora, ¿qué pasaría si le queremos vender al cerebro racional? Básicamente lo que te llenan es esta información. Te dicen, este es un auto muy autónomo, tiene un motor 2.0, 6 cilindros, es muy seguro, etc. Eso lo que hace es que te dan información y a eso le están vendiendo el cerebro racional o el neocórtex en este caso. Ahora, vamos a usar un ejemplo de un artículo que te activen los tres cerebros. Por ejemplo, podemos hablar sobre un auto. El auto, cuando te hablan de adrenalina, de seguridad, están hablando del cerebro reptiliano, porque él activa la adrenalina y también la sensación de resguardo. Si te hablan de las emociones, por ejemplo, mira, ¿recuerdas el comercial del auto? Como por ejemplo te dice, mira, con este carro, imagínate montar a tu familia y te vayas a las vacaciones que siempre deseaste. O imagínate que eres una ejecutiva de alto valor y solamente las ejecutivas pueden andar en este tipo de autos, generan estatus. Y el estatus le hablas a las emociones. Y en el mismo caso, imaginémonos que es al cerebro racional que le estamos vendiendo este mismo auto. Te hablan de la autonomía, la velocidad, todo ese detalle específico del auto le están vendiendo el cerebro racional. Ok, ahora te voy a dar unos ejemplos del día a día para que te vayas conociendo cómo se activan los cerebros. Por ejemplo, en mi caso personal, yo muchas veces voy a llevar a mi hija al colegio, ¿no? Y cuando la vengo a buscar es en las horas de la tarde. A esa hora yo no estoy almorzando, es decir, que tengo hambre. Busco a mi hija y de regreso pasamos por un lugar donde venden anticuchos. Pero ese es un lugar que está en la calle. Ahí no hay salubridad, pasan muchos autos y probablemente no acepten tarjeta de débito. Entonces, ¿qué sucede? Ahí yo le hablo a mi cerebro reptiliano, porque ya con el olor se activa. El cerebro reptiliano me dice, comida, vamos a comer, tenemos que alimentarnos. Pero ahí viene y activo yo el cerebro racional y le digo, stop. Primero que nada, estamos en una esquina, pasan autos. Muy probablemente ese anticucho no tiene los índices de salubridad. Entonces, como que lo contrarresto con el nivel de seguridad, te vas a enfermar. No lo compres. Y adicional, le digo, esta persona no tiene punto de venta, probablemente hay que pagarle con efectivo, el cual no tenemos. Entonces, con eso ya le bajamos el impulso al cerebro reptiliano. Entonces, muchas veces, cuando nosotros empezamos a activar automáticamente el racional que lo cuestione, baja ese impulso. Eso es lo que yo te invito a que hagas. Tenemos otra medida, también puede ser como si te cuesta mucho controlarlo, sencillamente salir sin dinero. Este es un ejemplo muy cotidiano, que más adelante podemos profundizar un poco más. Quiero separar este paso y te quiero comentar algo. En este momento estoy empezando con YouTube, estoy empezando a crear contenido de valor. Si sientes que te suma, si sientes que estás aprendiendo con esto, por favor te pido que te suscribas a este canal, ya que estoy empezando en este mundo y quiero llegar a mi primera meta, que son de 500 suscriptores. Y la verdad que me daría muchísimo valor que tú, el que lo estás mirando, te puedas suscribir. Y si sientes que esta información te aporta, sientes que estás aprendiendo, por favor déjame un comentario o un like. Eso me ayudaría mucho a que el algoritmo de YouTube logre esparcir esta información a más personas, ya que me gustaría crear una comunidad que podamos cambiar esa tendencia y aprender sobre esto. Bueno, volviendo nuevamente al tema de que estamos hablando, ¿cómo nosotros podemos vacunarnos o subir nuestra defensa contra este neuromarketing que te vende a su cerebro y tú no te cuesta mucho controlarlo? Mira, básicamente tenemos dos mundos, que es el real y el digital. En el mundo real, imagínate que vas a un centro comercial, imagínate que vas a un supermercado. Lo primero que tienes que hacer es despertar a ese cerebro racional. Tienes que despertar. Haz una lista. Si sientes que tu debilidad es la comida, trata de ir comido o vete con una manzana, con un snack. Algo que trate de controlar a ese cerebro reptiliano. Si tiendes a que caes por emociones, eso lo podemos hablar más adelante. Creo que el tema del límbico se da por un episodio. Déjamelo en los comentarios si te gustaría estudiar un poco más sobre los gastos emocionales. Con gusto te puedo crear un contenido. Y también tenemos el mundo digital. ¿Qué sucede? En el mundo digital estamos bombardeados por publicidad. Hoy en día está sobresaturado. Donde tú quieras que navegues, te van a salir publicidades. Y es abrumador, que terminas comprándolo sin darte cuenta. Entonces muchas veces lo que yo le pido a mis clientes es que trate de ir haciendo como una desintoxicación o un ayuno, ir eliminando seguidores o ir dejando de buscar páginas donde sientes que caes en tentación. Yo, por ejemplo, en mi parte dejé de seguir a foodies, personas que solamente hablan de comida, qué lugares ir a comer. Yo los dejé porque sentía que lo que hacía era consumir su contenido y comer, y no me aportaba valor. También te lo puedo decir a ti, si sigues a personas que hablan de productos, de ropa, de ahorro, intenta hacer una pequeña limpieza de las redes sociales, eso te ayudará mucho.
Otra forma es, imagínate que estás en una página de compra muy común, muy popular. Te puedo comentar que agregues los productos a tu carrito, agrégalos y dale un día. Dale un día con esos productos ahí y elimina las notificaciones. Que el carrito no te notifique nada. Ya verás que al día siguiente el impulso de querer comprar se van a eliminar. Es increíble cómo ese impulso se apaga. Entonces te doy ese consejo, agrega los productos a tu carrito y elimina las notificaciones y déjalo ahí. Si en realidad lo quieres comprar, probablemente después que pase el día o los 2 días sí lo vas a querer, pero muchas veces son impulsos lo que termina manipulando y terminas al arrepentimiento con esa compra. Otro factor es hacer un presupuesto. Puedes hacer un presupuesto con lo que necesites y si en realidad deseas algo, colócate una meta. Un ejemplo que hacía yo muchas veces, si yo me quiero comprar, por ejemplo, este producto, yo lo que hacía era, le buscaba el valor y mi meta era, cuando llegaba al doble de este valor, lo compraba. Entonces eso muchas veces hacía que eliminara el impulso de querer comprarlo de inmediato y aparte crecía mi patrimonio. Eso es un tip que te puedo dar. Otro formato para poder identificar tus emociones es que cuando hagas una compra, coloques atrás en la factura cuál es el cerebro que predomina y cuál es la emoción. Después al final del mes, cuando hagas tu cita financiera, vas a empezar a sumar todo ese tipo de facturas y ahí te vas a lograr dar cuenta en realidad cuál es el cerebro dominante al momento de realizar compras. Eso también te va a ayudar a cuestionarte y empezar a ver, a controlar por qué compras y por qué no. Cuál es la parte del presupuesto y cuál es la parte que te compra por las emociones. Y bueno, básicamente es lo que te quería hablar el día de hoy. Espero que te haya gustado este tipo de contenido. Y como te digo, si te genera valor y si te gusta, por favor te invito a suscribirte, ya que me gustaría en realidad llegar a los 500 suscriptores. Así que con esto me despido. Nos vemos.